Hoy tenemos con nosotros al doctor Roberto Guerri. El Hospital del Mar en sí es un hospital que se creó como hospital para enfermedades infecciosas. La gente ya no se muere, quien toma el tratamiento no se muere. Una bajada de la guardia muy significativa con respecto a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. El tema está que como el virus sigue presente hay cambios en el sistema inmune que hacen que estas personas envejezcan de forma diferente. Si lo discordantes que quieren tener hijos, yo ahora les digo, mira, escucha, por la vía normal, esa es la gran dificultad de la curación del virus del VIH, que tiene establecidos reservorios que no tenemos, que ni siquiera conocemos bien, persona que hasta ahora más tiempo ha vivido habiendo estado infectado por VIH, libre de la infección. Hola a todos, bienvenidos un día más a PodTac. Hoy tenemos con nosotros al doctor Roberto Guerri. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotras. El doctor Roberto Guerri Fernández es un destacado especialista en enfermedades infecciosas con una amplia experiencia en la gestión de infecciones graves, VIH, COVID e influenza. Actualmente es el jefe de sección de servicios de enfermedades infecciosas y coordinador de la unidad de infección por VIH y unidad de COVID en el Hospital del Mar, con un papel fundamental durante la pandemia. Además, es profesor asociado en la Universidad Pompeu Fabra, investigador en la Universidad de California. En el 2020 obtuvo un premio al joven investigador del simposio SI, además de ser miembro del Comité de Expertos del Gobierno Regional de Cataluña y miembro de la Junta del Gobierno Oficial de Médicos de Barcelona. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues primero de todo, muchísimas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Para nosotras es un placer tenerte aquí. Y queríamos empezar preguntándote qué fue aquello que te hizo pues decidir o tener ese interés por las infecciosas y al final pues dedicar tu vida a ello. Mira, en España la especialidad de infecciosas está reconocida como tal y de hecho se accede por la vía de la medicina interna. De hecho, a mitad de la carrera más o menos me planteé hacer medicina interna porque era una especialidad que tiene una visión global del paciente y que además de alguna manera iba un poco a buscar la base del tratamiento de las enfermedades. Pasa que a medida que vas cursando la medicina interna te das cuenta que, que te falta un área en la que sentirte cómodo de verdad. Es decir, como internista tienes una visión muy global de las cosas, pero al final no acabas sabiendo específicamente de nada en concreto. Entonces, muchos internistas tenemos la vocación de buscar un área en la que nos sintamos cómodos, sin dejar de ser internistas. Y para mí, un lugar donde me encontré muy a gusto eran las enfermedades infecciosas. Insisto, sin dejar de ser internista, que este es un aspecto importante. Las infecciosas es una especialidad apasionante porque, de hecho, supone un porcentaje muy elevado de la patología que vemos en los hospitales y de alguna manera, es una especialidad donde tenemos herramientas en las que realmente podemos ayudar y curar a los pacientes que tratamos, que no todas las especialidades ni todas las enfermedades podemos hacer eso, ¿no? Por tanto, creo que eso tiene su punto. Dices que es una subespecialidad como dentro de medicina interna. ¿Por qué no es una especialidad en sí? Bueno, ¿Podría serlo? Sí, podría serlo. De hecho, España es el único país de la Unión Europea, creo, que no la tiene reconocida como especialidad como tal. Sí que es cierto que, yo creo, y esto lo digo siempre, creo que para ser buen infectólogo has de ser internista, antes de darte una base realmente de cómo tratar a los pacientes y de una visión, como digo, holística o global del paciente y después el punto ese de conocimiento específico del tratamiento de las infecciones. Es un tema que en España no haya especialidad de infecciosas, es un tema básicamente político y de algún tipo de interés. Se está peleando para eso, la situación está un poco ahí en stand-by, pero bueno, es posible que en algún momento acabe cayendo, si no es como especialidad, como le llaman área de capacitación específica, que también es una posibilidad, ¿no? El hecho de que formes como internista y después hagas como una subespecialidad o una superespecialidad en enfermedades infecciosas. Esto, ya te digo, es política, nada más. Porque a día de hoy ni siquiera existe, pues, como tal y comentabas, como una subespecialidad, sino que es al final la base de la experiencia que te acabas dedicando a ello. De hecho, yo creo que, es decir, a mí me daría relativamente igual que fuera especialidad o que fuera superespecialidad vía ACE, etcétera, pero creo que es necesario sistematizar y de alguna manera regularizar la formación específica en enfermedades infecciosas. Ahora, al final depende un poco de dónde te formes, de cómo te formes y depende de ti que te formes en enfermedades infecciosas. Es decir, no hay una formación reglada como tal, ¿no? Tú quieres ser cardiólogo o quieres ser neumólogo, pues tienes una especialidad de neumología o de cardiología con un programa formativo en el que se sigue y tienes unos objetivos a conseguir. En el área de infecciosas esto está más o menos recogido dentro de lo que es la medicina interna, pero no hay algo específico. Yo creo que esto es por lo que hay que pelear, independientemente de que al final se le acabe dando
viso de especialidad, superespecialidad. Eso, mira, ya te digo, ya que es política, que sean los políticos, pero sí que es verdad que es importante que haya una formación reglada en el área de medicina de enfermedades infecciosas. Muy bien. Y tú la residencia la hiciste en el Hospital del Mar. ¿Nos puedes contar, si no me equivoco, nos puedes contar qué tal, cómo fue? Pues mira, yo de hecho escogí al final el Hospital del Mar porque era de los hospitales donde la formación en infecciosas era tradicionalmente muy buena, y era buena y completa, porque así como en otros sitios, que también es muy buena, no estoy diciendo que sea, pero pues dependías de factores como pues, el número MIR, o dependías de otros factores para poder escoger entre infecciosas u otras subespecialidades de la medicina interna. En el Mar no, en el Mar de alguna manera, y esto es algo que yo después como tutor y desde las posiciones que he ido ocupando he insistido mucho que se mantuviera el hecho de que pues, la formación como internistas tuviéramos el 50% del tiempo de la formación en el área de enfermedades infecciosas y el 50% en el área de medicina interna. Y esto es algo que creo que en el Hospital del Mar se ha intentado preservar y creo que es uno de los valores que tenemos como centro de formación. Y yo me formé aquí por eso. ¿Y puede ser que el área que recoge el Hospital del Mar hace que sea especialmente bueno en enfermedades infecciosas o porque...? Es que de hecho el Hospital del Mar en sí es un hospital que se creó como hospital para enfermedades infecciosas a principios del siglo XX. Era un hospital que estaba fuera del área de Barcelona, es decir, esto, aunque ahora parezca, no era Barcelona, era una zona pues básicamente de descampados y fuera de lo que era la ciudad, y esto era una zona como sanatorio, es decir, tratamiento de tuberculosis y tratamiento de enfermedades infecciosas para aislamiento. De hecho, si os fijáis, ahora ya no se ve porque el parte del Hospital Nuevo ya lo ha eliminado, pero lo que eran los antiguos pabellones eran pabellones que permitían aislar un pabellón del otro prácticamente del todo, no tenían comunicación entre ellos y permitía establecer áreas de aislamiento completa de unos pacientes ubicados en un área con respecto a las otras. Es decir, el hospital como tal está concebido para ser un hospital de infecciosas. De hecho, los abuelos, quizás ahora ya menos, pero lo llaman el Hospital de Infecciosos, el Hospital del Mar, porque ya digo, era esto, ¿no? En el gran desarrollo del hospital, que sobre todo en los años 90, cuando las Olimpiadas y demás, pues ahí entonces cuando un poco se le cambió la cara y se le dio un poco el aspecto que ha tenido hasta ahora. Pero tradicionalmente el área de infecciosas ha sido muy potente aquí. Históricamente el doctor Ludwig Drobnik, que fue un infectólogo eminente, muy potente en Barcelona y reconocido a nivel mundial, fue un poco el que estableció la tradición de las enfermedades infecciosas en nuestro hospital, y de hecho se mantuvo después con grandes profesores y grandes personas médicos del área de interna infecciosas que han sucedido, ¿no? Pues el doctor López Colomés, el doctor Savalls, el doctor Jimeno, que son de alguna manera discípulos directos de Drobnik, que estuvieron y con los que yo además tuve la suerte de poder en parte formarme, ¿no? Y creo que eso es algo que, bueno, que esto siempre el hospital lo ha tenido y es un valor del hospital. Pues qué interesante, era algo que yo por lo menos totalmente desconocía. ¿Y nos podrías explicar un poco cómo es el día a día de pues, un médico como tú que se dedica a infecciosas y, bueno, y también como hablamos específicamente en el Hospital del Mar? Mira, mi situación ahora es un poco diferente, es cierto, ¿eh? Yo no voy a engañaros, es decir, yo si te hablo de cuál era mi posición hace 5 años, en 2019, ¿no? Yo era un médico adjunto de enfermedades infecciosas de la planta de la unidad, de la planta de hospitalización de enfermedades infecciosas. Entonces yo estaba, pues, de alguna manera, pues me hacía con residentes, pues nos encargábamos de visitar a los pacientes en el área, hospitalizados con enfermedades infecciosas graves, agudas, que son las que requerían ingreso, y pues hacíamos un poco lo que es la hospitalización específica de infecciosas. ¿Qué tipo de infecciones veíamos? Pues lo que veíamos eran neumonías graves, veíamos procesos sépticos graves que no requerían tratamiento crítico, pero que ingresaban con nosotros, infecciones, bueno, pues ya te digo, complejas. En este hospital, por las características que tiene, creo que lo comentabais antes, vemos muchos pacientes todavía con enfermedades oportunistas de VIH, con SIDA, con definición de SIDA, cuando esto es algo prácticamente que en el mundo occidental ha desaparecido. Nosotros aquí todavía vemos pues, casos de meningitis criptocócicas o de tuberculosis diseminadas graves o micobacteriosis atípicas, que son infecciones típicas de personas muy inmunodeprimidas en contexto de la infección por el VIH, ¿no? Con lo que antes se llamaba como SIDA, que ahora prácticamente no se ve. Y esto es lo que veíamos y la verdad es que a mí me apasiona, y digo, me apasionan las infecciosas. Después llegó el COVID y ahí sí que tuve la responsabilidad de coordinar lo que era la primera respuesta de la hospitalización COVID dentro del hospital.
Y a partir de ahí, pues bueno, también me dedicaba y me dedico al tratamiento de la infección por el VIH, que de hecho es un poco mi área, digamos, de conocimiento ahora un poco más. VIH, infecciones virales, pero sobre todo VIH, ¿no? Y me dedico a esto y tengo pues una consulta, intentamos implementar específicamente el tratamiento y el cuidado de personas que viven con la infección por el VIH. Centrándonos un poco más en el VIH, ¿cómo explicarías a alguien que no tiene ni idea qué es el VIH? Bueno, el VIH, de hecho, ha cambiado un poco la percepción del VIH. Yo recuerdo cuando era pequeño, y estoy hablando de los años 80, principios de los 90, era la epidemia que había en aquel momento, la epidemia del SIDA, que no se llamaba ni VIH, SIDA, porque no había tratamiento, entonces era una infección que lo que produce es destruye el sistema inmunitario de la persona infectada y la destruye de tal manera que esa persona acaba muriendo, y de hecho durante muchísimos años que no había tratamiento se murió un montón de gente, acaban muriendo de infecciones que se llaman oportunistas, que son infecciones producidas por bacterias, hongos o virus ambientales, que una persona con una inmunidad normal ni se entera que existen, pues a estas personas se las acaba llevando por delante. Entonces, eso es lo que hace el virus del VIH, produce SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, genera una inmunodeficiencia. A mediados de los 90, y yo lo recuerdo porque justo era cuando yo estaba a punto de entrar en medicina, se presentaron en un CROI, en un congreso americano, y lo que era la triple terapia, que era el tratamiento antirretroviral que realmente conseguía frenar la replicación del virus. Y efectivamente lo conseguía, porque desde el año 96-97, que es esto, hasta ahora, ese virus ha cambiado radicalmente. Ya la gente ya no se muere. Quien toma el tratamiento no se muere. Por lo menos no se muere de SIDA. De morir nos morimos todos. Pero no hace SIDA y por el VIH no se muere. ¿Y crees que a pesar de que ya hace, bueno, desde los años 90, desde hace muchos años, ya existe la terapia esta antirretroviral y bueno, todo el mundo no se cura, perdón, pero no le supone un gran impacto a esta enfermedad en su vida, aún así existe este estigma de que pues personas que escuchan del VIH y se creen pues que es mortal o que le va a pasar algo muy grave? Sí, totalmente. O sea, yo creo que hay un triple estigma ahí. El primero, y uno de mis mejores amigos es abogado, no se dedica a la medicina y tal, y siempre me decía, dice, es que esto del SIDA, dice, no es glamuroso. Dice, tú ves en la prensa, ¿no?, a un famoso que dice que tiene cáncer y es como ¿no?, todo el mundo tal, pero en cambio tiene SIDA y parece que te miran como si fuera algo pecaminoso y tal, y eso es una mentalidad no del siglo pasado, yo creo que de la Edad Media, ¿no? Yo creo que ese es un primer estigma con el que todavía nos tenemos que luchar. El segundo gran estigma, a veces me sorprende, ¿no?, que incluso dentro del personal sanitario existe desconocimiento. El VIH, la infección por el VIH, es una infección viral crónica que tratamos con un tratamiento que si haces el tratamiento no se transmite, es decir, no la puedes transmitir. De hecho, hay una campaña que se puso en marcha, se conocía como Undetectable and Transmissible, es que no hay transmisión del VIH si tú estás en tratamiento. Y esto es un tema que hace que a la vez, es decir, de alguna manera sí que puede ayudar a reducir el estigma, pero a la vez hace que se haya perdido un poco la percepción de peligro, bueno, es que no sé exactamente cómo decirlo, pero de que es una infección que no deja de ser una infección crónica de por vida. Y eso es un problema, ¿no?, porque estás siempre dependiente de una pastilla para poder estar bien. Y es una de las cosas con las que luchamos, porque es verdad que nos damos cuenta que ha habido una bajada de la guardia, y esto lo hablamos, una bajada de la guardia muy significativa con respecto a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, no solamente el VIH, sino de otras enfermedades de transmisión sexual, que es difícil a veces encontrar un poco el equilibrio, ¿no? Pero bueno, antes, por ejemplo, se hacía mucho hincapié en el uso de preservativo y demás, y ahora parece que esto ha desaparecido completamente, y en cambio los métodos barreras continúan siendo métodos efectivos para bloquear la transmisión de las infecciones de transmisión sexual. Porque ¿cómo es para ti tener que tratar con estos pacientes día a día? ¿Cómo cuentas esta noticia? Porque al final tiene un impacto muy grande en la vida del paciente. Sí, no, claro. O sea, el tema depende mucho de cuál es el conocimiento previo que tiene la persona sobre eso, ¿no? Al final, bueno, yo creo que es verdad que ha bajado un poco el conocimiento de lo que implica, esto es cierto. Yo creo que precisamente el hecho de que haya tratamiento, que sea una pastilla una vez al día, muy cómoda de tomar y tal, y que en principio
no por efectos secundarios, hace que se haya perdido un poco el miedo a que realmente exista esta infección y entonces pues de alguna manera no pensemos en que puede existir, con lo cual el conocimiento global de que existe este virus ha disminuido. Pero bueno, quiero decirte, cuando le explicas a alguien que tiene la infección, hay dos tipos de personas. Unos que ya lo consideran como posible, es decir, que ya pues cada 6 meses se van testando porque pues mantienen conductas de riesgo, tienen conductas de riesgo y les viene un positivo y entonces pues ya saben lo que hay y entonces pues ya de alguna manera vienen a buscar el tratamiento y esta es una primera opción. Y la segunda opción es alguien que por el motivo que sea se le ha diagnosticado en el contexto de un control, una analítica o algo, un estudio de una fiebre, etcétera, y esto sí que es un poquito más complicado, ¿no? Porque bueno, hay personas que realmente no son conscientes de haber tenido conductas de riesgo, no son conscientes de haber tenido una situación de riesgo y entonces pues eso sí que puede ser un tema más delicado porque al final es algo que ya digo, afortunadamente la gente quien hace el tratamiento no se muere. Los tratamientos son 100% eficaces, pero no dejas de estar vinculado, no dejas de estar enganchado al sistema, ¿no? A ser dependiente de una pastilla el resto de tu vida y eso es un tema que es un cambio de mentalidad. Un cambio ¿no? Psicológicamente produce un choque bastante importante. Y una vez diagnosticado, porque ¿cuál es el seguimiento que se le hace a un paciente con VIH? Depende de muchas circunstancias, pero el seguimiento estándar, tú empiezas el tratamiento antirretroviral. O sea, normalmente el VIH lo que produce es cuando una persona se infecta, el VIH lo primero que hace es infectar todo el sistema linfoide, los linfocitos, y destruye los linfocitos helper, los CD4. Entonces, lo que tú biológicamente lo que detectas es, analíticamente, es presencia de virus en sangre, lo que se llama viremia, el virus físicamente, y el recuento de CD4 que pues, va disminuyendo. Entonces, una vez diagnosticas, lo más importante es empezar el tratamiento lo antes posible porque sí que se ha comprobado que cuanto más tiempo pase el virus replicándose dentro del sistema, dentro de tu cuerpo, más daño hace el sistema inmunitario y la recuperación y el efecto a largo plazo es peor. Por tanto, hay que empezar el tratamiento lo antes posible. Entonces tú empiezas el tratamiento y lo que detectas es, a lo largo del primer mes, los tratamientos que tenemos ahora son muy potentes, es que el virus pasa de cualquier cantidad que haya en sangre a prácticamente cero, en cuestión de 2-3 semanas. Y las defensas, la inmunidad, los CD4, ves cómo van subiendo. El problema es que la subida es muy persona dependiente. Hay personas que suben mucho y hay otras personas que no suben tanto. Y se quedan así el resto de su vida muchas veces, ¿eh? Entonces, una vez ya están controlados, es decir, una vez estás indetectable, es decir, indetectable es que no detectas virus en sangre, lo que hacemos es un seguimiento, depende, cada 6 meses, pues confirmar analíticamente que el virus está indetectable y que el sistema inmunitario continúa bien, que no hay ningún efecto adverso no previsto en el paciente, ¿no? en el sistema, pues yo qué sé, pues a veces no dejan de ser fármacos, pues a alguien le puede dar diarrea, a otros le puede dar dolor de cabeza, otro puede hacer algún tipo de interacción con algún tratamiento que esté tomando, etcétera, ¿no? La verdad es que al final la consulta, salvo en casos muy concretos, se transforma más en unas visitas rutinarias de controlar a alguien que está estable que no otra cosa. Lo que viene es que todas estas personas que antes se morían, ahora no se mueren, con lo cual cada vez se van haciendo mayores y se van a hacer mayores con la infección por el VIH. Lo que yo que me he dedicado un poco más al estudio de los cambios inmunológicos asociados a la infección por el VIH, lo que sí que hemos visto es que a pesar de tener la replicación viral controlada, sí que hay algunos cambios en el sistema inmunitario que todavía estamos intentando averiguar exactamente hasta qué límites, hasta dónde son y demás, que no se recuperan a pesar de tener el virus controlado, porque el virus de alguna manera se queda en ti. O sea, una persona infectada deja de tomar el tratamiento y a las 2 semanas vas a detectar un rebote de la carga viral. Y esto es, sí, siempre. De hecho, algún paciente te lo comenta, ¿no? ¿Qué pasa si lo dejo? Digo, vas a tener virus en 2 semanas. Y esto lo sabemos. Entonces, el tema está que como el virus sigue presente, hay cambios en el sistema inmune que hacen que estas personas envejezcan de forma diferente. Tienen mayor incidencia pues, de eventos cardiovasculares, mayor incidencia de algún tipo de cáncer, mayor incidencia de enfermedad ósea, yo me he dedicado mucho tiempo a esto, es decir, tienen algunas enfermedades, algunas patologías de envejecimiento antes y además de forma más grave. Y esto es algo que lo estamos aprendiendo, tratando sobre la marcha, porque lo estamos conociendo ahora. Entonces, si una persona está indetectable, igualmente la esperanza de vida y el pronóstico es menor a si no tuviera
Mira, esto es una de las preguntas que si vas a los congresos de VIH específicamente, de retrovirus, ves que cada año van presentando cohortes en las que te dicen, bueno, la esperanza de vida se va aproximando. Yo la impresión que tengo es que la esperanza de vida, con el tratamiento que hacemos y el seguimiento que hacemos, y si una persona cumple y es una persona que mantiene unos hábitos de vida saludables y más, se va a acercar o se está acercando mucho a la esperanza de vida de una persona no infectada. Pero precisamente por todos los cuidados que lleva afectado, que lleva asociado. Es decir, son personas que tienen un seguimiento mucho más estrecho, son personas que las estás viendo cada 6 meses, que les estás haciendo controles analíticos cada poco tiempo, que cualquier cosa que haya... Es decir, eres mucho más proactivo en la detección de algunas entidades que si no tuvieras la infección, pues a lo mejor pasarían desapercibidas y las detectarías más tarde. Entonces, esto está por ver. No creo que haya una gran diferencia. ¿Y la calidad de vida del paciente es normal? La calidad de vida del paciente es exactamente la misma que una persona no infectada. Y de hecho yo siempre digo que su vida no tiene que verse, o sea, ya suficiente carga es haber tenido la mala suerte de haberte infectado como para encima cambie tu vida. O sea, no. La calidad de vida para nosotros como clínicos, o sea, como médicos es muy importante garantizar la calidad de vida de estos pacientes, por eso intentas facilitar las cosas a medida que puedas. Pues si ves que en lugar de cada 6 meses, pues oye, mira, escucha, pues 7, 8 meses o no de verte, o oye, una vez te veo por videoconferencia y otra vez no hacerlos venir tantas veces, no sé, buscas maneras de cosas que puedan impactar, pues mejorar la calidad de vida. Porque a pesar de estas comorbilidades que comentabas, digamos que no distan tanto de la realidad de una persona también anciana o mayor de su misma edad. No, lo que se parece, ya te digo, o sea, hablo en condicional porque en realidad todo esto se van generando datos sobre la marcha y vamos conociendo, porque en realidad es algo que en realidad lleva 40 años esta infección. Entonces, estamos viendo ahora personas que están llegando a 80, 85 años que hasta ahora no habían llegado porque, desgraciadamente, la gente que se infectó en los años 80, mucha falleció. Y la que estamos viendo ahora pues es gente que se ha infectado en edad más joven y están empezando a hacerse mayores ahora. Pero por eso digo que hablo en condicional porque los datos son los que son. Pero parece que son personas que envejecen, que tienen algunas enfermedades asociadas al envejecimiento aparecen antes que en las personas que no tienen la infección. Precisamente, probablemente porque haya un componente de deterioro del sistema inmunitario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto ya te digo, dicho con todas las cautelas, porque en realidad, bueno, son hipótesis de trabajo. Y, por ejemplo, volviendo un poco a lo de la calidad de vida, una pareja en el que uno es seropositivo y el otro no, es totalmente vida. Esto es una de las cosas más... Yo lo he vivido esto. Cuando yo me empecé a dedicar a esto, por ejemplo, parejas de hombre-mujer que querían tener, y uno de ellos era positivo, que querían tener hijos, tenías que hacer todo un proceso, pues hacías lo que se llamaba, sobre todo si era el hombre, pues hacías el lavado de semen, tenían que hacer una inseminación, etcétera, etcétera, porque no se sabía. Pero ya a raíz de la publicación, a mediados entre 2010 y 2015, publicaron varios estudios en el que, en el estudio Partner, sobre todo, que es un estudio en el que se demostró, en el que siguieron miles de parejas prospectivamente, en que había serodiscordancia, es decir, uno era un VIH positivo y el otro VIH negativo, y vieron que no hubo casos de infecciones cruzadas. Es decir, si la persona que es VIH positiva está indetectable, no hay transmisión de la infección, con lo cual el hábito sexual y la forma de tal es exactamente ahí. De hecho, a las parejas serodiscordantes que quieren tener hijos, yo ahora les digo, mira, escucha, por la vía normal y ya está, o sea que no es, y ya no haces toda aquella parafernalia que hacíamos hace unos años. Y si estás indetectable, tampoco puede haber transmisión vertical de madre a hijo. No, de hecho las transmisiones verticales se han eliminado. Lo que es muy importante es que la madre esté indetectable. Entonces es muy importante que eso a nosotros nos genera cierta dificultad porque cuando tienes una mujer que se quiere quedar embarazada, no lo pactas, pero intentas ajustar el tratamiento antirretroviral porque hay algunos tratamientos antirretrovirales que no se recomiendan durante el embarazo. Entonces intentas ajustar el tratamiento antirretroviral al tratamiento que pueda tener por si en algún momento se queda embarazada. Y ya luego mantienes durante el embarazo y demás. Y no hay casos de transmisión vertical en España siempre y cuando el tratamiento, digamos, o sea, la madre esté indetectable. ¿Y porque el tratamiento estándar es teratogénico o puede llegar a afectar al feto? Sí, algunos sí.
Algunos se han descrito casos de defectos en el cierre del tubo neural, se han descrito algunos casos de teratogenia, como con cualquier tratamiento que se sabe, pero en cambio hay otros que se sabe que son seguros y que se recomiendan y es lo que intentas ajustar. Y esto también lo hemos vivido, durante mucho tiempo se dijo que uno de los tratamientos, no mucho tiempo, durante algún tiempo se dijo que uno de los tratamientos que más utilizamos, un inhibidor de la integrasa que se llama dolutegravir, se asociaba a defectos del cierre del tubo neural y cuando se analizaron los datos se vio que no, que es seguro y de hecho ahora se recomienda. O sea que... ¿Y qué más efectos secundarios puede tener el tratamiento? Cada uno de los tratamientos que utilizamos tiene efectos diferentes. Por ejemplo, durante mucho tiempo se utilizó tenofovir desoproxilofumarato. El tratamiento en realidad se compone de 3, o sea, el tratamiento decimos tratamiento, pero son 3 fármacos o 2. Entonces, por ejemplo, uno de ellos son un análogo nucleósido que se llama tenofovir disoproxilofumarato, pues se asoció a osteoporosis acelerada, es decir, defectos en la calcificación de los huesos, o a insuficiencia renal por afectación tubular, hacían una afectación tubular grave. Entonces, que la afectación tubular mejoraba al retirar el tratamiento. El tema óseo era más complicado porque dejaban daños en el hueso que con el tiempo pues aumentaban las fracturas, etc. Por ejemplo, ahora el tenofovir disoproxilo se ha sustituido por el tenofovir lafenamida, que ya no tiene ninguno de estos efectos. Quiero decir con esto que cada uno de los fármacos que utilizamos tiene un efecto secundario diferente y entonces de alguna manera intentas personalizar el tratamiento al paciente o la persona que tienes delante. Si hay alguien que pues el dolutegravir le produce insomnio y ansiedad, pues le intentas buscar un tratamiento que no le produzca eso. En cambio, otras personas que están en ese tratamiento y es perfectamente seguro, ¿no? Entonces vas modulando, has de conocerlo como clínico, has de saber un poco qué es lo que puede producir y has de identificarlo en la consulta, pues, y ajustar el tratamiento. Al final es lo que decíamos, es calidad de vida lo que buscamos. Y el uso a largo plazo, por ejemplo, es que yo en las prácticas de endocrino vi un caso de una diabetes que se pensaba que podía ser secundaria al tratamiento antirretroviral. ¿Puede ser lo de la resistencia a la insulina? Sí, de hecho esto es una de las cosas. A ver, aquí hay 2 cosas. Uno, los tratamientos que utilizamos o que se utilizaron a finales de los 90 y principios del 2000 eran tratamientos muy tóxicos. De hecho, el gran problema que había con esos tratamientos era que salvaban la vida al paciente de forma aguda, es decir, no se morían de SIDA, pero la toxicidad era terrible, es decir, hacían lipoatrofias, es decir, se quedaban chupados con la cara chupada, hacían cambios en la fisionomía por causa del tratamiento, a algunos tipos de toxicidades, pues desde acidosis láctica a toxicidad pancreática, y a largo plazo eso se asociaba pues a pancreatitis y a diabetes en aquel momento. Los tratamientos de ahora sí que ha habido alguno, y esto también estamos un poco ahí en discusiones para ver si tal, porque no se sabe bien si es efecto puro del tratamiento o también del estilo de vida, que también tiene mucho que ver, que se ha visto un incremento de la resistencia insulínica. Es decir, encuentras pacientes que, pues porque son más obesos, tienen más grados de afectación de esteatosis hepática, no alcohólica, y que eso puede ir asociado a niveles más elevados de resistencia insulínica y con el tiempo a más prediabetes, más diabetes. Y esto lo hemos visto. Y de hecho, también si vas a los congresos, ahora te encuentras como que la gente que no se muere de VIH, pues la gente que se ha dedicado al VIH se dedica a estudiar estas cosas, ¿no? Pues eso, la resistencia insulínica, la afectación hepática en personas que viven con el VIH, y ahora se han comunicado bastantes cosas a este respecto. Y en cuanto a este tema del tratamiento, ¿existen opciones de tratamiento curativo o nuevas líneas de investigación, digamos? Sí, lo que pasa es que el virus del VIH es un virus bastante complicado de curar, así como, por ejemplo, el hepatitis C se ha conseguido encontrar un antiviral que lo elimina el virus completamente. El COVID, en principio, tú pasas la infección y, no queda el virus como tal, salvo en situaciones. El VIH tiene la particularidad de que una vez tú te infectas, infecta tus células, o sea, es decir, destruye tu sistema inmune, pero además establece lo que se conoce como reservorios, por 2 motivos. Infecta células en áreas, pues desde el tejido del sistema nervioso central, a nivel hepático, etc. Y además el virus es un virus que tiene una integrasa, es decir, es un virus RNA que se transforma por las propias enzimas del virus, transforma en DNA, y con la integrasa integra el DNA en el DNA del hospedador. Y ahí se queda. Es decir, hay lugares en los que el virus se queda allí, con lo cual, si tú pones tratamiento antirretroviral, el virus se deja replicar,
pero si tú dejas de dar el tratamiento antirretroviral, reaparece en los santuarios, en los reservorios, y entonces reaparece. Esa es la gran dificultad de la curación del virus del VIH, que tiene establecidos reservorios que no tenemos, que ni siquiera conocemos bien, y que a la que tú dejas, o sea, que si no lo eliminas el reservorio no vas a poder eliminar el virus. Es la gran dificultad de curar el VIH. Y es difícil. Se han probado múltiples estrategias, desde intentar despertar el reservorio, una estrategia que llaman shock and kill, que era intentar despertar al DNA durmiente y entonces de alguna manera activar el sistema inmunitario para que el sistema inmunitario lo matara. Esa era una opción. Se han probado tratamientos con anticuerpos monoclonales para que marcaran y la verdad es que todas las estrategias que se han ido probando han ido fracasando. O sea que no fácil no es. Porque lo del trasplante de médula que se hizo en el caso de una leucemia, si no me equivoco, ¿no? Era un paciente con VIH y leucemia. Timothy Brown, paciente de Berlín, que falleció el año pasado además. Y a Timothy Brown de hecho yo tuve la oportunidad de conocerlo en un congreso en Seattle en el año 2019 y demás, un tío bien. Y era la persona que hasta ahora más tiempo ha vivido habiendo estado infectado por VIH, libre de la infección. Lo que pasa que, claro, yo esto lo he discutido con algunos pacientes, porque ahora hay otro paciente, que es un paciente que está en Londres, se llama el paciente de Londres, que también se ha curado del VIH. La gran dificultad de esto es que para que te pase eso, te tienen que hacer un trasplante de médula ósea. Y en este momento el trasplante de médula ósea tiene más mortalidad y más complicaciones que estar tomando un tratamiento antirretroviral. Con lo cual, si tienes la mala suerte de tener un linfoma o tener una leucemia que requieren hacerte un trasplante, pues a lo mejor vale la pena que el trasplante, el donante que te busquen, hay una mutación, que es la delta 32 del CCR5, que de alguna manera te evita que el virus pueda entrar en tus células. Entonces vale la pena hacerte un trasplante con ese tipo con un donante que tenga esa mutación. Pero si no, hacerte un trasplante de médula ósea para curarte es que es un riesgo, tienes una probabilidad alta de morirte en el trasplante, con lo cual es un poco balancear, ¿no? Porque hay casos de trasplante de pacientes sin esa mutación que luego me refiero, de esos reservorios de los que hablábamos, como el virus pues puede seguir replicándose ahí, luego ataque a las nuevas No, porque células. claro, el momento si te trasplantan y tú no tienes eso, tus linfocitos CD4 van a ser susceptibles de ser infectados y eliminados por el virus. Entonces, si tienes la mutación, ya no lo pueden. Entonces, ya no pueden infectar a tus células del sistema inmunitario, con lo cual las células del sistema inmunitario van a ser capaces de eliminar el virus. Y en el caso de que, el tema de la profilaxis, preexposición y posexposición, si alguien tiene sospecha de que ha estado en contacto, ¿cómo va esto? Claro, esto son dos cosas diferentes. O sea, está la PEP y la PrEP. O sea, la PEP es que tú has tenido un contacto que consideras de riesgo o que puede ser de riesgo porque has estado expuesto a fluidos de una persona que puede ha habido un contacto íntimo de fluidos de una persona que puede estar infectada. Entonces, en ese momento, pues tienes 48, 72 horas para empezar un tratamiento antirretroviral estándar con 3 fármacos durante un mes. Y eso reduce de forma si lo haces en la ventana de tiempo adecuada, reduce la infección de forma muy marcada, la infección por el hecho de infectarte. Eso es la profilaxis posexposición. La profilaxis preexposición es personas que tienen una conducta de riesgo, es decir, habitual, es decir, mantienen relaciones con múltiples parejas sexuales sin protección y con exposición a fluidos, es decir, con todo esto y tal, que es pues bien. Entonces, existe la posibilidad de tomar tratamiento antirretroviral, 2 fármacos en realidad, que es el Truvada, que es tenofovir disoproxil o fumarato con emtricitabina, es una pastilla una vez al día. Hay otras pautas, pero bueno, de entrada es una pastilla una vez al día. Y con eso, si tú entras en contacto con alguien que tiene infección por el VIH, reduce de forma muy significativa, no a cero, de forma muy significativa el riesgo de transmitir, de adquirir la infección. Esto está validado y está bien, funciona en los hombres, las mujeres no. ¿Vale? Las mujeres, la cantidad, parece ser que
el Truvada, por la cinética que tiene y por la distribución de los tejidos que tiene, a nivel de la mucosa vaginal y demás, que es donde se va a producir la infección en el caso de una mujer a priori, parece que los niveles no son suficientes y ahí puede haber un riesgo, una pérdida de eficacia, o sea, una eficacia menor, ¿vale? Porque ahí también ha habido un poco de duda, porque muchos de estos estudios también en su momento se hicieron en África. Entonces luego se descubrió que muchas de las mujeres que se infectaban en realidad no tenían niveles porque probablemente no están tomando tratamiento. O sea que la profilaxis preexposición depende mucho de que la persona que está haciendo la profilaxis se tome el tratamiento todos los días y en unas condiciones determinadas. Y con esta diferencia que comentabas del tratamiento, bueno, de la profilaxis preexposición hombre-mujer, ¿también habría diferencias en la infección en sí del VIH entre hombre y mujer? ¿Qué tipo de diferencias te refieres? A nivel, bueno, no sé si de síntomas o de factores de riesgo para cogerla. Bueno, o sea, el riesgo en realidad, sí, claro, o sea, de entrada, a ver, de entrada, esto es sobre el papel, pero de entrada la mujer tiene más riesgo de adquirir la infección que el hombre. Quiero decir, todo lo que es la relación sexual receptiva, el riesgo es mayor, ¿vale? Porque en realidad lo que haces es la exposición sobre el papel y teóricamente. Es decir, lo que tiene más riesgo es el sexo anal receptivo, con eyaculación. Eso es el riesgo más alto. Y a partir de ahí pues hay una gradación del riesgo, ¿no? El sexo sexo anal activo, es decir, tiene riesgo, tiene un poco menos de riesgo que el pasivo, pero también tiene. El sexo vaginal receptivo para la mujer tiene un riesgo moderado, para el hombre tiene un riesgo menor, ¿no? Entonces esto en realidad la conversión a riesgo no es 1:1, o sea, el riesgo son todo gestiones del riesgo, ¿sabes? O sea, teóricamente el riesgo por transmisión por sexo oral, por ejemplo, es muy bajo, pero no es cero. O sea, en realidad no todo es cero, todo depende un poco depende también de la fuente, ¿no? Si la persona que está infectada tiene una primoinfección que se llama, que son las primeras semanas de la infección en la que la carga viral es enorme, que puede llegar hasta más de 10 millones de virus por mililitro de fluido, de sangre entonces ahí el riesgo es altísimo en cualquier exposición, ¿no? En cambio, si tienes una carga viral más baja, que alguien que lleva tiempo con la infección, que tiene unos virus de 15, 20, 30.000 por mililitro, el riesgo ahí existe, pero es menor, o sea que depende de muchos factores. Y porque con la profilaxis post-exposición, si luego se confirma que la persona con la que has tenido la relación de riesgo tiene VIH, tú aún así, me refiero, si has hecho el tratamiento, puedes realmente a no haberte llevado Sí, a infectar. de hecho para eso lo haces, es una putada, ¿eh? Yo lo hice cuando era residente. Me acuerdo que intubamos a una chica que era VIH positiva, que no iba con tratamiento y demás, y al intubarla no me escupió, salió todas las secreciones y me dieron todo en la cara, en los ojos y tal, y entonces hice durante un mes tratamiento en aquel momento con Caletra, y Truvada, pero que era un drama el Caletra, sentaba fatal. Y entonces has de estar un mes, eso se ha demostrado que elimina prácticamente, ¿no? Disminuye mucho el riesgo de infectarte. No lo disminuye a cero, pero lo disminuye mucho el riesgo de infectarte. Bueno, sobre todo también supongo que si se hace la ventana adecuada. Sobre todo si se hace la ventana adecuada lo disminuye muy drásticamente. Pasa que medicina nunca podemos decir siempre o nunca, ¿eh? O sea, quiero decirte que hay que tener, pero bueno, en principio lo disminuye mucho. Muchas gracias por escucharnos. Próximamente tendréis disponible la segunda parte de la entrevista.